En las dos clases pasadas aprendimos a revisar, limpiar y organizar estos planos. Pero mira esta cota con ese texto gigante o con ese estilo de flecha diferente, gigantesco, diferente a todas las cotas del plano. O por ejemplo, este mueble que se insertó aquí al tamaño de una mariquita. Nada que ver con los demás muebles del plano. Este es sin duda el dolor de cabeza más grande y más viejo de AutoCAD. Llevo viéndolo años en foros, en YouTube y en todos los lugares donde la gente pregunta o tiene problemas de dibujo y quiere resolverlos. Pero tranquilo que hoy lo vamos a resolver en cuestión de segundos. Antes de tocar cualquier cota o escala, necesitas saber solo una cosa. ¿Tu plano está en metros, milímetros o pulgadas? Esto parece obvio, pero es la causa número uno de casi todos los problemas de escala que vas a ver hoy. Con el comando units lo confirmas en 5 segundos. Es más, déjame saber en los comentarios si alguna vez recibiste algún plano, digamos en pulgadas o algo diferente a las medidas normales, a las unidades normales de medida, y cómo toreaste ese problema o cómo te diste cuenta de él. Bueno, primero comencemos con las cotas. Una cota tiene dos tamaños relacionados. El primero es el tamaño real del dibujo, o sea, la distancia que ella está acotando o la distancia que ella está midiendo. Y la otra medida es el tamaño del texto de la cota. ¿Cómo vamos a ver ese texto en pantalla? Y más importante aún, ¿cómo se va a ver el texto de la cota al momento de imprimir el plano? Esas son las dos distancias o las dos medidas que tiene una cota asociadas. Por ejemplo, en este caso podemos ver fácilmente que todas estas cotas del plano, todas, absolutamente todas, tienen un tamaño de texto igual, tienen un estilo de cota igual, que este es el estilo que normalmente se utiliza en arquitectura, pero por ejemplo, esta cota de aquí tiene un texto mucho más grande a las demás, tiene más números decimales y fuera de eso tiene flecha, no tiene el tic, que es el de arquitectura, sino que tiene estilo flecha, al igual que esta cota de acá. Tiene un texto mucho más grande, con 4 decimales y con el estilo de la cota que es en flecha y no en tic. Bueno, entonces ahora veamos cómo arreglamos este problema muy fácilmente y no tenemos que recurrir a nuestro dibujante o esperar que el dibujante esté disponible para pedirle que nos haga este par de cambiecitos y podemos imprimir el plano sin ningún contratiempo, que ese es todo el objetivo de todo este mini curso, es ese, que podamos hacer cambios pequeños, ediciones menores a los planos sin tener que esperar a que el dibujante nuestro esté disponible y nos pueda corregir o hacer esos cambios menores en el plano. Entonces, como vemos que aquí todo el plano está bien, vemos que todas las cotas se ven bien, están de buen tamaño, tienen el estilo de TIC, que es el estilo arquitectónico. Los únicos dos paticos feos del plano son estos dos, esta de 1.1 y esta de 3.68. Entonces, eso lo podemos corregir de una forma muy sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a donde dice Match Properties, damos clic. Una vez hayamos hecho clic, entonces simplemente tocamos cualquiera de las cotas que están bien. ¿Cuál es la cota que va a ser como referencia? ¿Cuál es la que vamos a copiar, digámoslo por llamarlo de alguna forma? La tocamos, mire que se nos activa esta plumita como este estilo de pincel y ahora tocamos la cota o las cotas que vamos a corregir. Mire que yo apenas me acerco aquí, él automáticamente hace la corrección, ¿sí ves? Cambia el tamaño del texto, cambia el estilo decimal y cambia el estilo de la flecha. Entonces lo tocamos y lo mismo hacemos con esta y ya. Voilà, ya quedó listo, ya quedó corregido. Clic derecho y damos Enter. Y ya quedaron esas cotas iguales a todas las demás cotas del plano que están correctas. Mire que esta es una forma muy fácil de hacerlo. Eso lo podemos hacer sin ningún problema en el portátil, rapidito, y mandamos a imprimir el plano sin tener que esperar a que nuestro dibujante tenga el tiempo o la disposición para ayudarnos con esto. Bueno, como te explicaba anteriormente, las cotas, ellas automáticamente miden la distancia que le estamos diciendo que mida y ella automáticamente coloca el texto o el valor de esa medida. Pero yo he notado a lo largo de tantos años imprimiendo planos de diferentes arquitectos e ingenieros que a veces toca hacer trampitas, digamos, trampitas blancas. ¿Y cuál es? Por ejemplo, si hay una medida
que necesitamos que sea diferente a lo que la cota está midiendo y para no tener que, bueno, digamos, la parte lógica de hacerlo sería corregir el dibujo, estirarlo o encogerlo para que nos dé la medida que necesitamos, pero podemos hacer trampita para que sea mucho más rápido. Por decir algo, estas gradas que estamos acotando aquí, la cota nos dice que miden una longitud de 3,68 metros, pero digamos que tú necesitas que midiera 3,70. Entonces, para no tener que ponerse a estirar el dibujo, a cambiar todas estas gradas, que eso sí sería un trabajo ya dispendioso y un trabajo de dibujante, podemos hacer una mini trampa y es editar este texto, editar este texto de la cota. Entonces, te voy a enseñar cómo hacerle trampita a las cotas para cuando necesites hacer eso. No es lo ideal, vuelvo y te repito, no es lo ideal, pero a veces se necesita hacer esas mentiritas blancas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Te acercas aquí a la cota, das doble clic en el texto, alejémonos un poquito, aquí aparece ya el texto que estaba acotado, entonces tocamos y ves que se ilumina, se cambia de color. Entonces, cuando ya esté con otro color, con ese azul oscuro, quiere decir que el texto de la cota se puede editar. Entonces, lo vamos a cambiar. Por ejemplo, le vamos a poner que mida 3,70. Entonces, 3,70. Aquí cambió. Damos clic por fuera, clic derecho y damos Enter. Y aquí automáticamente nos cambió el texto de la cota sin cambiar el dibujo como tal. O sea, aquí ya la cota está mintiendo. En realidad, la medida que está acotando la cota, si yo doy hundo, la cota mide 3,68. Pero ahora le estamos diciendo que mida 3,70. Entonces, esa es una mentirita que a veces toca hacerla y es bueno que sepas cómo se hace. Bueno, ya aprendimos cómo corregir pequeños errores de las cotas para que todas ya queden iguales y también aprendimos a hacer la trampita. Como te digo, no es recomendable hacerla, pero cuando toca, toca y por lo menos que sepas cómo se hace y que se puede hacer. Bueno, ahora vamos a ver el otro caso, que es los bloques, en este caso este mueble de lavamanos, insertados a un tamaño equivocado. En este caso quedará un tamaño insecto. Mire que por ejemplo este lavamanos y este otro lavamanos de acá sí están coherentes, sí están en un tamaño correcto y este quedó pequeñito. Entonces, lo primero que debes hacer antes de tratar de corregir un error de estos es o entender por qué ocurre, es por las unidades del dibujo. Tenemos que verificar en qué unidades está el dibujo. Normalmente en AutoCAD la unidad debe estar en milímetros. Entonces, ¿cómo verificamos las unidades del dibujo? ¿En qué unidades está nuestro plano? Existe un comando que se llama Units, escribimos UN, Enter, y aquí nos muestra las unidades. Aquí ya vemos el error. Aquí las unidades del dibujo, las unidades en que se van a insertar los bloques y todo lo que traigamos al dibujo está en centímetros, debe estar en milímetros. Entonces buscamos aquí milímetros. Aquí debe estar en sistema internacional y le damos OK. Entonces cuando ya le damos OK, entonces podemos ya traer el bloque. ¿Cómo insertamos o cómo traemos el bloque? Bueno, primero le damos la I de insertar, Enter. Vamos aquí a donde dice los dibujos que están o los bloques que ya hacen parte de este dibujo y buscamos aquí. Mire que aquí está la estufa, están los elementos sanitarios, está el platero, pero el que nos corresponde ahora es el lavamanos. Entonces tocamos el lavamanos y mire que aquí ya lo trae a un tamaño correcto. Entonces ya como lo trae al tamaño correcto, lo ubicamos en el sitio y ahí ya quedó insertado el lavamanos. Entonces ya podemos, con ya los otros comandos que hemos aprendido en las clases anteriores, tocamos este objeto, le damos borrar y ya podemos rotar este plano, este lavamanos. Bueno, aquí nos acercamos con zoom, cerremos aquí, vamos a rotar este elemento. ¿De dónde lo vamos a coger para rotarlo? Entonces cojámoslo de aquí del sifón, prendemos el sistema ortogonal, acuérdate que es con F8, como lo veíamos en la clase pasada. Entonces aquí lo podemos rotar 90 grados, 90 grados, 90 grados. Cada vez que yo gire, lo muevo 90 grados. Entonces damos aquí, ya quedó rotado. Ahora le damos M para mover, seleccionamos el objeto y lo podemos colocar por aquí. Aquí ya quedó el lavamanos corregido, ya quedó igual a los otros lavamanos que están aquí en el dibujo. Entonces mire que es muy fácil de hacer esas pequeñas correcciones y esos pequeños ajustes sabiendo cómo hacerlos. Bueno, también existe otra forma de hacerlo, de modificar o de corregir este error y es escalando el dibujo.
O sea, escalándolo, haciendo que quede del mismo tamaño de estos que ya funcionan, que ya están bien, este y este. Entonces vamos a mirar ese otro método para que ya tú escojas con cuál método trabajas, cuál te parece más cómodo para ti. Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer una medida para tenerla como medida de referencia o medida de base, y ya hacemos el escalado de este pequeñito para que nos quede con esa medida. Entonces, ¿cómo verificamos la medida? Bueno, en el video anterior te mostraba que nos metemos aquí en distancia y podemos conocer cualquier distancia del dibujo. Entonces, en este caso, cogemos desde el punto final de esta línea hasta este punto de aquí. Nos dice que mide 0.3045. Entonces, esa va a ser la medida de referencia para escalar el nuevo, el que está malo. Entonces, vamos a poner que de aquí a aquí va a quedar midiendo 0.3045. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos aquí a este comando, que es el comando de escalar o scale en inglés. Tocamos aquí, escogemos el dibujo que vamos a escalar, damos clic derecho para Enter. Ahora nos está preguntando aquí cuál va a ser el punto base, o sea, de dónde vamos a tomar el dibujo para que crezca. Yo lo voy a tomar de aquí del sifón, Enter, y vamos a utilizar la escala con una medida de referencia, con esta medida que aparece aquí, con medida de referencia. Entonces escribimos R, Enter, y le decimos que de aquí a aquí va a medir ¿cuánto? 0.3045, que era la medida que tenía el otro lavamanos. Y le damos Enter y automáticamente lo creció, lo hizo del mismo tamaño de los que tenemos como referencia. Entonces esa es otra forma de hacerlo. De pronto a mí me parece que es una forma más rápida. Ya tú escoges cuál de los dos métodos te parece mejor. Si hacerlo por insertar, buscar el bloque, volverlo a insertar, o escalándolo con una medida de referencia de uno que ya está correcto. Tú eres el que escoge cuál de los dos métodos te parece mejor. Ahora, si este tip de la escala con referencia te salvó de un dolor de cabeza, compártelo con algún amigo o colega que probablemente esté sufriendo con ese bloque que descargó de internet y al insertarlo le queda como un elefante en el dibujo o como una mariquita, como era el caso de nosotros aquí. Con esto tu plano ya está revisado, limpio, organizado y con las escalas correctas. Parece que ya todo está listo para imprimir, ¿verdad? Pero hay un último chequeo que muchísima gente se salta y que puede arruinar la impresión en último segundo. Literalmente, que salga todo en negro o invisible. En la clase número 5, que es la última clase de esta serie, te voy a mostrar exactamente cómo evitar ese problema. Coméntame si te quedó alguna duda sobre las escalas, dale like si te sirvió y nos vemos en la clase final. Éxitos rotundos.